Ivy Cángaro. ¿Cómo te va, Ivy? Hola, ¿cómo están? Jorge, Sandra, ¿todo bien? Bien, vi que tenés un programa en Radio Rebelde, vamos a chivearlo. Sí, los domingos de 18 a 19 en Radio Rebelde. ¿Y cómo se llama? Sí. Las Curvas de la Oreja es un nombre que puso a un programa que yo hice hace muchos años en la primera mañana aquí en Tandil, donde vivo, y ese nombre se lo puso al Negro Fontova, así que en esta nueva versión lo conservo en honor a él, básicamente. Qué bueno, cómo lo queríamos, Precioso, qué cómo lo hermoso. Queríamos ese hermoso negrito, sí. Sí, tal bueno, cual. Ivy, queríamos, yo sé que estuviste rastreando a tu modo algunas relaciones entre gente vinculada a la UTA y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, vos recién comentabas esto de este tipo que se llama Gustavo Gabriel Lombardo. Sí. Claro, ese fue el primero que detecté y tengo muchísima memoria visual, entonces bueno, lo detecté y lo recordaba de una entrevista que había dado hace 2 años a Jonathan Viale y demás. Bueno, no vamos a hacer esta historicidad porque ya comentaste vos quién era este tipo, pero sí hagamos pie en que es muy sugerente que un tipo de extrema derecha, posiblemente un servicio de inteligencia o ex servicio de inteligencia, que dirige una agrupación que se llama Balomi, que es Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador, sí, que en algún momento inclusive propuso tener como una especie de grupo de tareas freelance que recorriera y patrullara las calles. De ahí surge lo de su hostigamiento a la familia Arruga y la desaparición de Luciano Arruga en un destacamento en donde a él le decían el jefe, ¿no? Claro, o sea, es lo que denuncia Vanessa en el hilo de Twitter. Claro, que el jefe, los mismos canas que terminaron asesinando a Luciano. Y este tipo viene dando entrevistas y demás. Yo encontré entrevistas de él de hace 14 años, por ejemplo. Si uno busca en YouTube, lo encuentra. Bueno, ese tipo estaba ayer con un cartel que no sonaba demasiado espontáneo porque era un cartel ploteado, enorme, que cuesta un dinero hacer, donde decía Bernie inútil. Ya, eso fue la primera cosa extraña, ¿no? Claro, ya el cartel no encajaba con el duelo de los compañeros del colectivero asesinado. No, pero además, ¿cuál es el vínculo de este tipo con los colectiveros que hacían esa esquina? Bueno, un montón de cosas que habría que responder. Pero además surgieron otras cosas, porque entre todos los colectiveros, manifestantes y demás, que había algunos con profundo dolor genuino y broncas justificadas y todo, muchos otros personajes de caras difusas, uno de ellos se tapaba el rostro con un cartel escrito a mano, con una tipografía bastante particular, que dice: nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Sí, que es una frase que todos nosotros hemos posteado alguna vez, además. Claro. Pero, además, hace 3 días hubo un encuentro de mujeres en La Matanza, mujeres que corresponden a una agrupación que se llama Bullrich Manía. Como por otras razones. Bullrich Manía está en toda la provincia, fundamentalmente, aunque tiene sedes en otras partes del país, y particularmente los vengo siguiendo desde hace bastante tiempo porque Bullrich Manía, en su sucursal de San Fernando, son los que desde principios del 2022 empezaron a agitar las acciones de revolución federal. El grupo de Jonathan Morel con las orcas y todo eso. Entonces, como los vengo siguiendo a estos de Bullrich Manía, hace 3 días, el 30 de marzo, mejor dicho, hace 4, subieron una foto de esta agrupación en la sede de La Matanza, donde estaba el mismo cartel. Y yo ya había descargado esa foto, por lo tanto, hacer la asociación cuando vi al tipo en la pantalla de C5N con ese cartel, dije, es el mismo cartel, pero no solo es la misma frase, es el mismo cartel. Es el mismo cartel porque además está mal escrito y entre comillas el miedo. Exactamente. Es el mismo cartel, no es la misma leyenda, es el mismo cartel. Es el mismo cartel. Y la gente que yo colaboro con la producción de C5N y todos me decían, pero ¿estás seguro? ¿Estás segura no será una foto fraguada el encuentro? No lo es.
primero porque la foto sigue estando en la página oficial de Patricia Bullrich, donde se ve ese cartel, pero además porque yo había descargado la foto antes de que sucediera lo de Bernie. Claro. Así que bueno, esa es otra extrañeza, ¿no? Es decir, ¿cómo llegó ese cartel de la agrupación Bullrich Manía a la manifestación? Raro, ¿no? Sí, sí. Pero además hay otras curiosidades y permitime disentir en una pequeña cosita. Yo tengo una seria duda con que la foto que circula del hombre que estaba con Patricia Bullrich en el encuentro de colectiveros sea el mismo que le pega la piña a Bernie. Ajá. No tengo claro que sea la misma Puede persona. ser, yo tampoco lo puedo afirmar, Claro, casi te diría que me parece que no, pero de todas maneras, la presencia de Patricia Bullrich está en la situación como está en muchas otras hay un ambiente situaciones. Bullrich en la escena, eso es innegable. Innegable, y porque todo huele a ella, como vos bien decías, que además es una persona que transita su camino por sobre la muerte, es una persona con pulsión de muerte, con pulsión de violencia, y que todas estas cosas le generan cierta fascinación. Pero hay otro tema. Sabemos perfectamente que el dirigente de la Unión de Tranvías Automotor de la UTA es Roberto Fernández. Sí. ¿Lo ubicás? Ese señor narigón. Claro, sí, lo ubico perfectamente. Sí, si uno lo quisiera hacer una parodia no saldría tan bien, ¿no? Pero es como un personaje muy tanguero, muy porteño, muy aguardentoso con su voz, que en el 2019 tenía en la sede del barrio de Once, yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo supuestamente pusieron una bomba y rompieron las instalaciones y demás cuando estaban en la previa a las elecciones del sindicato. Y Fernández acusó a su contrincante, digamos, al quien disputaba su sillón. Luego él mismo reconoció y se supo que había pagado a determinados lumpenes para que hicieran esos destrozos y adjudicárselos al otro. Pero, subido a eso, ganó nuevamente la dirección del sindicato. ¿Qué se salvó de esa maroma que pasó por el sindicato? Una foto de él con Mauricio Macri, y él estaba muy contento de que eso se hubiese salvado de la hecatombe, digamos. Cuando uno traslada al presente y empieza a rascar un poquito, vemos que el hijo, que es su homónimo, que se llama Roberto Alejandro Fernández, trabaja en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde el 2012, hace 10 años. Y no en un puesto menor, precisamente porque es el director ejecutivo del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un puesto muy jerárquico, el tipo es arquitecto y cumple ese rol. No estaría mal, todos precisamos laburar. Claro. Pero cuando vamos a las redes sociales del hijo del presidente, del secretario general de la UTA, nada menos, ¿no? Que ayer estuvo en el medio del desastre y demás. Cuando uno va a sus perfiles de las redes sociales, ve que Roberto Alejandro Fernández pertenece a una agrupación que se llama Los Patricios, que se autodenomina halcón de Patricia Bullrich, y que ayer mismo estuvo subiendo videos y posteos promoviendo la candidatura de Patricia Bullrich presidenta. Además de tener un largo historial de una amistad profusa, porque hay encuentros políticos con Patricia Bullrich, pero también hay fotos, miles de fotos de él en situaciones cuasi cotidianas o familiares o de celebraciones de cumpleaños y demás. O sea que el vínculo de Roberto Alejandro Fernández, hijo del secretario general de la UTA, con Patricia Bullrich es directísimo, es político, claro. Es un vínculo político y es un vínculo amistoso, es uno de sus halcones. Ahora hay que decirse halcón de Patricia Bullrich, ¿eh? Estás dispuesto a cualquier cosa. Además, si sos halcón de Patricia Bullrich. Entras a Twitter y es bastante espeluznante porque todos sus comentarios y sus posteos son violentos, son intolerantes, son lo que los define a ellos básicamente, claro. ¿No? Y plagado de carteles, Patricia presidente, porque ellos dicen presidente, no dicen presidenta. Claro, porque es bien macho. Claro. Y un montones de etiquetas a Viviana Canosa y demás. O sea, era un personaje
que uno dice, bueno, no puede ser que todo sea casualidad, y ponele, sí, pero no son demasiadas casualidades que rodearon lo de ayer. Todos estos datos son datos que nos hacen precisamente oler a pato, pero Claro. es necesario que esto sea investigado hasta la última instancia, porque que hubo un aprovechamiento político, eso ya lo sabemos, eso va de suyo. El tema es si, como dijo Bernie, les tiraron un muerto, quiere decir que fueron mucho más allá. Así que... pero es que yo creo eso porque además hay algo bastante evidente y que lo hemos hablado aquí en su momento, y que tiene que ver con el intento de asesinato a Cristina. En su momento lo comentamos, creo que lo comenté contigo, que a mi entender eso era el preanuncio y un caso que iban a utilizar como caso testigo para ver cómo funcionaba la sociedad, los medios, la justicia y demás. Bueno, nada indicaba que no iban a ir por más, y yo creo que van a ir por más, y lo de ayer es una muestra. Sí, sobre todo porque yo comentaba ayer en el programa que gracias Capuchetti, le decía, ¿no? Porque al tomar esta actitud desinvestigativa y completamente pasiva frente a un intento de asesinato a una vicepresidenta, lo que está haciendo Capuchetti es habilitar la violencia política en este país. Absolutamente, y además pruebas al canto cuando decidieron no unificar las causas, por ejemplo con la gente de Revolución Federal, dio el aval para que esa gente ahora esté cebadísima. ¿Y a qué punto no dice que esa gente está cebadísima? Porque si vos recorres, cosa que yo hice y lo subí a mi Facebook, que es donde publico la mayoría de las cosas, si vos recorres las redes sociales y el Twitter, vas a ver que ayer desde las 2 de la tarde funcionaron como a coro, pero a coro total, como en estos nados sincronizados que muchas veces marcamos, la gente de Madero Group, que es el grupo comunicacional, una suerte de holding que dirige un tipo que se llama Fernando Cerimedo y es quien le hizo, entre otras cosas, la campaña a Bolsonaro. Bueno, ahora le está haciendo la campaña a Milei y a Patricia Bullrich desde sus medios, pero que además este tipo maneja un ejército de trolls y de odiadores en las redes que funcionan de manera... Oh, ¿y se cortó? Se cortó. Sí, me parece que se cortó Sí. la comunicación. Sí, vamos, aunque sea, sí, reconectemos, aunque sea para despedirnos. No, quería simplemente hacer un comentario, Sandra, le iba a preguntar. Sí. La verdad que es bastante impresionante el vínculo entre el hijo del secretario general de la UTA y el gobierno macrista y de Bullrich, ¿no? Es un vínculo que obviamente ha abonado Fernández con el alineamiento de la UTA a Juntos por el Cambio eterno, ¿no? Porque sí, lo que es llamativo, digamos, que ese sindicato que desde hace mucho tiempo está cuestionado por las bases por ir a paritarias y negociar a la baja los salarios de los trabajadores, razón por la cual durante los últimos años muchos integrantes de esos sindicatos quieren de alguna manera ser parte de los camioneros, ¿no? Porque obviamente Moyano defiende a sus compañeros y al sindicato que representa, y este personaje es obvio que negocia con las patronales a la baja los salarial, ¿no? Claro. Ella está conectado. Ahí está Ivy. Perdón, Ahí está seguimos Ivy. con ella, sí. Sí, queríamos charlar unos minutos más y por lo menos despedirte, Ivy. Claro, no sé dónde quedó porque no me di cuenta en qué momento se cortó. No, mira, bueno, ya tenemos claro el olor a pato y hay que, bueno, lo que pasa es que en este país ya tiene que investigar la justicia, uno se siente un pelotudo cuando lo dice, ¿no? Claro. Porque... Pero además lo que me parece que no llegó a escucharse porque se cortó antes, y no me di cuenta en que ese momento se cortó, es que hay células muy aceitadas que no son un grupito aquí o uno allá, está todo funcionando de manera hiperaceitada, que esto de que Capuchetti haya cerrado prácticamente la causa solamente en los copitos y evitado ir más allá, dio pie a lo que está sucediendo, que pudimos ver ayer en las redes, que la gente de Revolución Federal, o sea, Jonathan Morel y todos esos, están funcionando de manera muy aceitada con la gente de Patricia Bullrich y con la gente de Milei
porque lo pudimos ver perfectamente en una serie de tweets que terminaron siendo tendencia porque instalaron el hashtag van a correr en culo, que era el eslogan de Revolución Federal, y eso lo hicieron desde las usinas de trolls de Cerimedo, que es el que maneja la campaña de Patricia Bullrich y de Javier Milei. Están hiperorganizados. Sí, pero eso coincide también con la apretada de La Nación a Martínez de Giorgi, que es el que tiene la causa de Revolución Federal, ¿no? Claro, entonces son montones de grupos, pero que funcionan hiperaceitadamente y muy organizadamente, y debemos estar atentos a eso, porque si vemos solamente las cosas como hechos aislados y movidas, hoy de la UTA, mañana de esto, no estamos viendo el panorama general. Claro. Y vamos a hablar también de Burlando, pero este tema la verdad que nos comió el espacio. Si te parece, la semana que viene la seguimos con Burlando. Dale, porque me interesa muchísimo este tema también. A mí también. Porque tiene que ver con una historicidad. Cuando uno cree que, por ejemplo, lo sucedido en la dictadura pasó y que después... No, hay un hilo conductor que va desde el 76 hasta ahora con los mismos personajes. Y muchos de esos personajes son los que están bancando a Fernando Burlando. Te lo cuento la próxima. Quedamos para la semana que viene, así charlamos sobre Burlando. Te agradezco enormemente, Ivy Cángaro. Un beso grande, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.